Somos el Ministerio Internacional Senderos de Vida, una iglesia que desde Maracaibo, Venezuela, anhelan edificar las naciones a través de nuestras prédicas y reflexiones. Recibe este mensaje en el nombre de Jesús y permite que Él cambie tu vida. ¿Sabe usted cómo cuidar la presencia de Dios? ¿Cómo cuidar la cobertura de Dios? Yo le digo a Dios, ayúdame a cuidar tu presencia y a cuidar tu cobertura, Señor. Porque sin la cobertura de Dios estamos perdidos, estamos vencidos. Solamente podemos ganar una batalla, como decía la evangelista Marjorie, si tenemos la cobertura de Dios. Si la presencia de Dios está con nosotros, no dudamos, porque sabemos que de esa batalla vamos a salir victoriosos, porque la presencia de Dios está. Entonces, ¿es importante o no es importante la presencia de cuidar su cobertura? Yo quiero invitarles a que vamos rápidamente a Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 6. Orando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo para que me use de manera inusual y ustedes puedan recibir y guardar la presencia de Dios para ver las maravillas de Dios, para ver sus bendiciones. Porque estaría de más preguntar, ¿quién quiere una bendición de Dios? ¿Quién espera una bendición de Dios? Todos queremos y esperamos la bendición de Dios, un regalo de Dios, un milagro de Dios. Pero tenemos que aprender a ganarnos, a obtener ese milagro. Y vamos a compartir esta palabra con toda reverencia. El que tiene gorra, quítese su gorra. Al entrar a la casa de Dios, desde la puerta, debe inmediatamente quitarse la gorra. Y pónganse de pie los que están sentados para iniciar la lectura y luego pueden sentarse nuevamente. Si algún líder ve a alguien sentado o con gorra, están autorizados por nosotros a enviarles a quitar la gorra y enviarles a poner de pie, por reverencia a nuestro Padre. Dice en Segunda de Samuel, capítulo 6. Habla acá primero y dice el subtítulo: David intenta llevar el arca a Jerusalén. Una cosa es llevarla y otra cosa es intentarlo, ¿no? Pues acá dice en esta primera parte, David intenta llevar el arca a Jerusalén. Conociendo todos, o los que no conocen el sello, que el arca contenía en este entonces la presencia de nuestro Dios. Y dice, David, leemos con la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel. Y mira la cantidad que dice: 30,000 escogidos, 30,000 del ejército de David. Él escogió estos 30,000. ¿Y qué hizo? Se levantó David y partió a Baalat de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, la presencia de Dios, diga, para hacer pasar de allí el arca de Dios, la presencia
su lado con mucha reverencia, sin levantarse, a menos que sea muy urgente, pero tenemos que tener reverencia, no estar hablando con la otra persona, porque ni recibes tú ni dejas recibir al que está a tu lado, ni debes levantarte a tomar agua, ni debes levantarte al baño. Dios va a hablar a tu vida. Tenemos que estar en la casa de Dios y ser reverentes a Él, amarlo y darle a Él esa reverencia que se merece. Dice acá, cuando habla sobre la cual, habla del arca y dice, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. El arca tenía encima 2 querubines, por eso dice, y habla acá, que mora entre los querubines. Ahora bien, dice el versículo 3. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. David toma un carro nuevo para llevar el arca de Jehová, para llevar el arca de Dios. No se me vaya a ir de allí, o puede acompañarme a Éxodo, pero tenga marcado lo que estamos leyendo, porque vamos a continuar con 2 de Samuel. Pero en Éxodo capítulo 25 quiero hablarles acá del arca del testimonio, o del arca que tenía la presencia de Jehová, y la manera como Dios había dicho que se debía llevar la presencia del Señor, o la presencia de Jehová. Acá leímos y dice que David tomó, ¿qué tomó para llevar el arca? Un carro nuevo, y montó el arca. Ahora nos vamos acá a Éxodo capítulo 24, léanlo todos conmigo, y dice en el verso 12, hablando del arca del testimonio, habla desde el 10 y dice, hará también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Acá estaba diciendo Dios cómo quería Él que fuera el arca donde iba a morar su presencia. Y dice, la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Ahora bien, lee el verso 12 con mucho detenimiento y dice, fundirás para ella 4 anillos de oro, que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Y dice el verso 13, harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ella. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Si leemos con detenimiento el verso 14, dice, y meterás las varas de acacia de madera, por los anillos a los lados del arca. ¿Para qué? Para llevar el arca con ella. ¿Qué recibimos allí? ¿Cómo había que llevar el arca? Con las varas, ¿cierto? No dice la palabra que había que montarle en un carro, sino que las tomaran por la
que así lo hace con la chinita. Ellos hacen lo mismo y lo llevan y la cargan la tablita como si fuese la presencia de Dios, imitando a Dios, pero nunca lo van a igualar. En ese entonces no estaba el Espíritu Santo, no oraba, no había sido el derramamiento del Espíritu Santo que hablaba el apóstol Ender en el inicio del servicio, pero la presencia de Jehová moraba en esta arca y cualquiera no podía tocar el arca, cualquiera no podía llevarla, pero David buscó unos levitas que eran los autorizados de llevar el arca y bueno, hizo una parte bien, pero hizo otra mal. ¿Y cuál fue la parte mal? Si usted está recibiendo, ¿cuál dice? Antonio, el carro nuevo. Pero era un carro nuevo, era lo mejor para Dios. Pero no era el lineamiento de Dios, no era lo que Dios quería para él. ¿Recuerdan a Saúl? Cuando le dijo Samuel, ¿qué le dijo? Anda y acaba con los amalecitas, mátalos a todos. ¿Y qué hizo Saúl? Saúl dejó lo mejor, supuestamente dejó lo mejor para Dios y dejó a la amalecita, dejó al rey. Y cuando escuchó Samuel que es ese bramido de animales, no, es que yo acabé con todo, pero yo dejé lo mejor para sacrificárselo a Dios. Muchas veces nosotros no nos miremos a ellos mal, porque nosotros muchas veces actuamos de la misma manera en nuestra propia prudencia y creemos que estamos haciendo las cosas bien delante de Dios. Y quizás lo que estamos haciendo se ve muy bien, se ve muy grato y se ve tan agradable a los ojos del hombre, a tus ojos, y le preguntas a un hermano o a alguien, ¿qué te parece si yo hago esto? Y esa persona te dice, ay, me parece que está bien, excelente. Y como el hombre te lo aprobó, tú de una vez vas y lo haces. Pero ¿le agradará eso a Dios? ¿Le agradará a Dios lo que tú quieres hacer? Hay un proverbio, Proverbios 3, capítulo 5 al 6. Si tú deseas, lo puedes anotar allí. Y este proverbio dice: confía en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Qué quiere decir esto? Que confíes en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes, no hagas bajo tu propia prudencia, porque bajo nuestra propia prudencia erramos. Diga, puedo errar, me puedo equivocar, pero cuando yo busco confirmación de Dios, entonces voy a hacer las cosas verdaderamente como a Dios le agrada y puedo decir confiadamente, la presencia de Dios va conmigo y voy a salir victorioso en esto que estoy emprendiendo. Pero tienes primeramente que buscar esa confirmación de Dios, y si no hay respuesta, el ser humano es muy desesperado. Nos desesperamos, no es fácil para el ser humano esperar. El alma, las emociones se mueven, se manifiestan de una manera que el ser humano va corriendo y agarra lo primero que ve, agarra lo primero que encuentra. Yo siempre les he dicho a los hombres sobre todo y a las mujeres, tengan cuidado, porque tú de repente
siempre y para siempre, trae paz y bendición a nuestra vida. Entonces vale la pena esperar lo que Dios tiene para ti, la bendición que Dios tiene para ti, y buscar siempre esa confirmación. Y así no le fallas al blanco, no le fallas a él. Fíjate que muchas cosas pensamos, ¿no? Cuando nosotros queremos obtener algo y comenzamos a trabajar la lógica. No, sí, esto yo lo voy a hacer así porque a mí me parece que está bien, porque yo creo, porque a mí me parece, y pides opiniones a quien no debes pedir. No le pides a los espirituales, porque los espirituales te van a decir lo contrario. Pero tú vas donde los carnales y donde los que no están guiados por la presencia de Dios, y te van a decir lo que tú quieres escuchar. Y ahí es donde viene el conflicto, aquí es donde viene el desvío, y luego viene la consecuencia. Al principio, como dice por allí, todo es color de rosa, todo sale bien, porque el diablo te va a engañar y te va a decir: este negocio está bien, y te pone mil cosas y tú lo ves, sí, eso está bien, pero después, como hablábamos el día de ayer, pastora Yaricel, después viene la consecuencia. Pero qué importante es dejarte guiar y cuidar esa cobertura de Dios, buscar la cobertura de Dios, porque mira lo que acontece luego que toma David esta decisión de llevar el arca de Dios en un carro nuevo. Y era un carro nuevo, no estaba dándole lo peor a Dios, era un carro nuevo para montar el arca, para llevar la presencia de Dios. Y dice: y cuando lo llevaba de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahiud iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, fíjate, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Esto es para meditar, porque muchas personas vienen a la casa del Señor y muchas personas alaban, adoran, gritan, saltan, se postran, se tiran en el piso, se arrodillan, vienen a los ayunos, van al servicio de oración en Sion, vienen a las vigilias, los domingos están aquí, leen la palabra, escuchan latina todo el tiempo, pero llega algo que te va a fallar al blanco y no pides confirmación, y de nada sirve toda la alabanza, todas las banderas, los banderos que has usado, el piano, el teclado, la voz, las piernas que usaste para danzarle, todo lo que le trabajaste, el tiempo que te sacrificas allí parado, el tiempo que estás allí con la dama, con el sonido, fallas y todo te viene abajo. No creas tú que porque tú estás haciendo todo esto bueno para Dios y vas en tu propia prudencia a hacer algo que no le agrada a Dios, esto bueno que estás haciendo no mueve la mano de Dios por la falla que tuviste. Entonces tú dirás: Dios mío, qué difícil es caminar con Dios. Es fuerte, sí es fuerte, pero ¿sabes qué? Solo los valientes arrebatan el reino de los cielos, y esto es para valiente. El caminar con Dios es para valiente, para gente que dice: yo voy
desapareció. Ahora bien, tenía malas intenciones David. David no tenía malas intenciones. Si David amaba a Dios. Y mira que yo me imagino a David, bueno, el Señor dice que lleve en el carro así caminando, pero yo le voy a dar algo mejor. Y yo voy a buscar un carro nuevo. Yo me imagino la carreta que buscó, los animales que él buscó para que llevaran esa carreta, para que llevaran aquel carro. Él buscó lo mejor para Dios, pero no se percató o no pensó que no era lo mejor que él quisiera darle a Dios. No es lo que tú quieres darle a Dios, es lo que Dios quiere verdaderamente que nosotros le demos a Él. Dios no quiere sacrificio, Dios quiere obediencia. Dile al que está a tu lado, Dios no quiere sacrificio. Que vengas para acá, que estés todos los días, que te vengas caminando, que vengas al ayuno, que vengas a la vigilia. Dios lo que quiere es obediencia. ¿Y faltó o no faltó obediencia acá? Faltó obediencia. Ahora mira las consecuencias. Dice entonces acá, en el verso 6, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa, uno de los levitas que buscó David, que llevaba a David para cargar el arca, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. ¿Y qué pasó en el verso 7? Y el furor de Jehová se encendió contra Usa. ¿Y qué pasó? Y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. Y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Cosa tremenda, ¿verdad? Bien fuerte. Cuando yo en aquel entonces leí esto por primera vez, yo también sentí como David. Yo dije, Dios mío, pero ¿por qué Dios hizo eso? Si más bien el arca se iba a caer y Usa más bien no quería que el arca cayera. Estaba allí tratando, estaba cuidando la presencia de Dios. Pero lamentablemente ya aquí venía una falla grande. Ya la ira de Dios ya estaba por lo que David había hecho anteriormente, o por lo que David estaba haciendo, por la decisión que David había tomado de no llevar el arca por las varas como él lo había dicho. Si es que Dios lo estipuló en Éxodo y lo pudimos leer, y dice claramente, y llevarán el arca por las varas, y de la manera que iban a colocar las varas, todo. Mire, Dios es un Dios de orden. Así que yo le digo al cuerpo ministerial del Sendero de Vida, no me miren tan mal porque yo soy exagerada con el orden. Eleida está conmigo en mi casa y ella me dice, ay Dios mío, mami, tú eres demasiado ordenada. Y yo le digo, Eleida, ven acá, tú limpiaste aquí, sí, pero mira, colócame las cosas igual donde va. Pero mami, no, míralas bien, tómate foto, no sé, pero vuélvelo a colocar como va, porque me gusta el orden. Y hoy me doy cuenta que Dios es exageradamente exigente con lo que Él estipula. Es así y es así como lo tiene que hacer. Y de repente le digo a las personas que están nuevas en este lugar, no se asusten, que sí se puede. Yo he errado en muchas oportunidades también, pero ¿sabes qué? De cada error que he cometido y he fallado y he pecado y le he fallado al blanco, a Jesucristo, de esos errores yo he aprendido. Y usted no es que de un día para otro ya usted no va a fallar, no.
con toda seguridad que sí se puede, porque Dios es bueno y un corazón contrito y humillado después que falla, Dios no lo desprecia. Aún estás a tiempo de corregir los errores que has cometido. El diablo de repente te dice, no, ya tú no puedes salir de esto, ya caíste en esto, allí te vas a quedar. Yo te digo el día de hoy como profetisa del Señor, tú caíste en ese error, pero yo profetizo que tú vas a salir en el nombre de Jesús y que serás una gran persona, un excelente hijo de Dios. Hoy hay tiempo de corregir, iglesia. Sí se puede. Dice entonces acá, continuamos acá la lectura y dice en el verso 8, y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Perez Usa hasta hoy. Acá dice que David se entristeció. Leí mucho, escudriñé bastante sobre esto y hay partes, comentaristas, teólogos que dicen que David se molestó. Que David se molestó por lo que Dios había hecho. Acá el Reina Valera expresa de que David se entristeció. David se entristeció, y el hablar de que se entristeció es que, bueno, me imagino que David allí sentiría ese temor reverente a Dios, porque lo hice, me equivoqué, fallé, pero sintió tanto temor que mira lo que sigue diciendo acá. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed Edom Geteo. David dijo, yo me imagino a David, cuando vio todo aquello, digo, no, yo no me voy a llevar el arca. Yo no voy a seguir adelante si Dios está bravo. Dios está molesto, yo no me voy a llevar el arca. Mató a Usa. ¿Quién puede venir para mí? En el temor de David, David dijo, no, yo no recibo acá que David, no le voy a llevar porque estaba molesto. Yo lo que puedo ver acá es que David se dio cuenta del error que estaba cometiendo y sintió temor de ver la muerte de Usa, y él diría, no, yo no me voy a llevar el arca. Y lo que hizo fue decirle a Obed Edom como levita, llévate el arca tú a tu casa. Bueno, mira, y si leemos en libros anteriores, también estudié bastante esto sobre los filisteos cuando se llevaron el arca. ¿Y qué pasó cuando los filisteos se llevaron el arca? Se la robaron. Eso fue peor. Se robaron el arca. Y cuando se robaron el arca, los filisteos fueron y la colocaron donde tenían como una iglesia, no sé, una capilla, un lugar donde tenían su Dios, a su Dios Dagón, el santuario de su Dios Dagón. Y dice que cuando encontraron a Dagón de cabeza, porque lo colocaron el arca de Dios cerca de el Dios Dagón, y lo volvieron a poner en su sitio. Dice que al otro día, cuando entraron, peor, encontraron a su Dios, sin brazos, sin pierna y revolcado, porque el arca de Dios lo había destruido. Lo sacaron el arca. Mire, la presencia de Dios es tremenda. Usted pide la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo, pero déjeme decirle que estar en la presencia de Jehová trae cosas tremendas a nuestras vidas, así como trae bendición, también trae rompimiento, y usted está preparado para el rompimiento que Dios quiere traer a su vida, porque muchas veces duele y bastante, y nos preguntamos por qué.
presencia de Dios, prepárate, porque la presencia de Dios viene con todo y Él no va a actuar a nuestra manera, Él va a actuar a su manera, porque Él es único y Él es el que manda, Él es el dueño de todo. ¿Y quién le dirá a Jehová, qué haces? Él lo va a hacer como Él quiere. Cuando tú pides directrices, cuando tú pides dirección a Dios, tú tienes que actuar tal cual como Dios te lo está diciendo a través de sus ungidos. Mira, y si tú no lo vas a hacer, es mejor que no pidas dirección, porque horrenda cosa es caer en las manos de Dios viviente. Es mejor que te corrija el hombre a que te corrija Dios. Y lo estamos viendo acá con Usa. Bueno, vamos a continuar acá porque quiero cerrar esta parte hablándote de que es importante, o de lo importante que es hacer las cosas totalmente según el lineamiento de Jehová. Porque si tú no haces las cosas según el lineamiento de Dios, según sus mandamientos, según sus estatutos y como Él quiere, puede traer consecuencias a tu vida. Tú tienes que tener esto presente todos los días de tu vida. Ahora bien, quiero hablarte de las bendiciones que trae la presencia de Jehová a nuestras vidas. Y lo podemos ver acá, cuando David decide dejar el arca en las manos o en la casa de Obed-Edom. Dice acá, de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, la hizo llevar David a casa de Obed-Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses. Diga 3 meses. 3 meses. ¿Y qué hizo Dios con Obed-Edom? Y bendijo, diga conmigo, y bendijo Jehová a Obed-Edom, ¿y a quién más? Y a toda su casa. Y dice en el verso 12, fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Cuando David vio que Obed-Edom y su casa habían sido bendecidos, allí tomó la decisión de llevar el arca del arca de Dios, ahora sí, de tomarla y llevarla a la ciudad de David, a Jerusalén. Investigaba sobre el nombre de Obed-Edom y quiero hablarte de las bendiciones de Obed-Edom porque me llamó la atención el significado de Obed-Edom. Dice que Obed-Edom significa siervo de Dios y es un nombre que refleja lealtad y servicio. Siervo de Dios significa su nombre y dice que su nombre refleja lealtad y servicio. Mira, yo no me quiero imaginar cómo sería el servicio de Obed-Edom para con la presencia de Dios, pastores. Que Dios lo bendiga de tal manera. Solo 3 meses estuvo la presencia, el arca de Dios en la casa de Obed-Edom. Y dice que fue bendecido él y toda su casa. La alabanza, la reverencia que le tendría Obed-Edom a la presencia de Dios. Y hoy te digo yo a ti, ¿cuidas tú la presencia de Dios? ¿Cuidas tú de hacer las cosas como a Dios le agrada? Porque si acá anteriormente leemos y vemos
dijo. Mientras que los filisteos, como les decía, cuando se llevaron el arca, aquello fue pura maldición. No solo encontraron a su dios Dagón allí revolcado, no solo fue eso, sino que también vinieron tumores y después la trasladaban a otra ciudad de los filisteos y allá también venían muertos, mataba a la gente, venían tumores y después la llevaban a otro lado y también muertos, hasta que dijeron no, entreguen esa arca a los israelitas, que se lleven esa arca, porque ellos creían que el poder y la presencia de Dios los iba a acompañar a ellos, porque ellos se la habían llevado. Déjame decirte que esto no es así. El Señor no se mueve donde tú crees y donde tú quieres que se mueva. El Señor se mueve, su presencia está. Podía estar el arca, podía estar, pero no estaba la cobertura de Dios. Y donde no hay cobertura de Dios, todo sale mal. Donde la cobertura de Dios no está allí, lamentablemente lo que tú quieras hacer te va a salir mal. Y lo dice la palabra, lo que viene de Dios permanece, mas lo que no viene de Dios o se hace en desorden no va a permanecer. Todo tenemos que hacerlo estrictamente bajo los lineamientos y el orden de Dios. Por eso es que Dios es tan ordenado. Y mira, tú ves cómo brilla una persona, cómo crece, cómo va de aumento en aumento una persona que camina con Dios. Tú ves a alguien que camina con Dios y cómo de una vez Dios lo va llevando a prosperar. Por eso es que allá afuera hablan tanto de los pastores y de los ministros y ven a un hombre en lo peor, en lo vil, en lo menospreciado, en borrachera, droga y tantas cosas más, y después llega a Cristo y tiene un cambio radical y el Señor hasta lo llama como pastor, le entrega una congregación y lo lleva a prosperar y le entrega una casa y le da una camionetota y lo bendice. Y la gente allá afuera, ¿qué dice? ¿Qué dice? Ven, mira, ven. Allá estaba quitándole los diezmos a la gente. Y los diezmos no existen, eso es mentira. Es la presencia de Dios la que bendice, la que prospera, la que nos lleva a las alturas. Y el diablo allá afuera no lo puede entender, ni lo va a entender, ni lo va a dejar entender a los demás. Yo tengo un testimonio de un varón, bueno, no es mío, es de un varón, que cuando estaba mi esposo Juan de Dios, él compraba mucho en esa ferretería y era un simple cargador, es que dices tú, ¿no? El pastor era un cargador, él cargaba el cemento, cargaba los camiones y le daban su propina, un obrero. Y bueno, esta iglesia se construyó y se compraron muchos materiales allí. Y el muchacho muy humilde, muy humilde. Y yo llegaba allí, me trataba muy bien, siempre me decía, madre, bendición. Y yo, Dios te bendiga, hijo. Y mientras me atendía, me traía una malta, un refresco, muy atento con ese don de servicio, como ve Edom. Y él sabía que la presencia de Dios estaba en mí y era muy reverente a la presencia de Dios, el muchacho. Y para la gloria de Dios, ese muchacho allí estaba comenzando a caminar con Dios y yo siempre que iba le daba palabra, conversábamos. Hoy es muy amigo de mi esposo. Luego Dios en la congregación donde estaba lo llamó como pastor. Dios lo llama como pastor y le entregan la congregación donde lo llamaron. Le entregan la congregación y comienza a pastorear esa congregación. ¿Y saben qué ha
aconteció que lo colocaron en la ferretería como encargado. Le estoy hablando ahora de la presencia de Dios en ese varón. Lo llaman como encargado de la ferretería. Y luego que está como encargado, el dueño abre otra ferretería, creo que por Circunvalación 2, por la 3, y le dice que él se va a aquella nueva ferretería que está abriendo y le entrega la ferretería a él. Y le dice, bueno, yo me voy. Cuando me dice mi esposo, no, mi amor, si es que el otro se fue y le dejó la ferretería al pastor. Sí, mi amor, sí. ¿Sabe que nos dimos cuenta? Que después, por cierto, donde nosotros vivimos, allí era la casa del dueño, estaba ubicada la casa del dueño de la ferretería. El dueño de la ferretería se fue, Pastor Antonio, le dejó la ferretería y le dejó la casa también. Y hoy, para la gloria de Dios, tiene su camioneta. Y mira cómo Dios lo prosperó, cómo Dios lo bendijo, cómo Dios lo ha ayudado. Porque decimos, no, que las ovejas que le quitan dinero, no, mira, Dios se vale de lo que sea. La camioneta que nosotros tenemos no nos la dio nadie de acá del ministerio. Y fuimos, y ayer le contaba el testimonio a la pastora Yarisel y estaba sorprendida. Como un hombre que nosotros ni conocíamos, llegamos y nos bendijo y logramos comprar esa camioneta. Porque ese es Dios, la presencia de Dios nos acompaña, la presencia de Dios va contigo, pero eso sí, cuando tú sabes cuidar la presencia de Dios, cuando tú no eres sabia, cuando tú no eres sabio en tu propia prudencia, porque tú dirás, ¿por qué conmigo no? ¿Y por qué con ellos sí? ¿Sabes qué? Dios tiene poder de regalarte una casa de alguien que tú no conoces. Dios tiene poder de regalarte un carro, de darte una gran sierva de Dios, un gran siervo de Dios. Tú tienes poder de dar todo, de convertir a tus hijos, de convertir a tu familia. Pero tú tienes que cuidar la presencia de Dios. Tienes que caminar como a Dios le agrada. Y eso que tú ves tan imposible, solo se puede hacer posible con Dios. Y cuando yo te hablo de lo que Dios puede hacer con tu familiar, yo quiero invitarte. Acá vamos a buscar Crónicas. Gloria a Dios. Capítulo 26, Primera de Crónicas, capítulo 26. Primera de Crónicas, capítulo 26. Y acá en Primera de Crónicas, capítulo 26, te voy a seguir hablando de Obed-Edom y de las maravillas de Dios, lo bueno que es Dios y lo que Dios puede hacer cuando nosotros somos reverentes. Diga reverente a nuestro Padre. Cuando eres reverente a Dios, lo que Dios puede hacer contigo y con tu familia. Yo quiero preguntarle, ¿cuántos padres acá están esperando que sus hijos lleguen a los pies de Cristo? Levanten la mano y déjenla arriba por un momento. Hay padres que tienen hijos en el mundo. Levanten bien alto. Yo profetizo en esta hora. Pónganse de pie. Los padres que tienen sus hijos en el mundo y que están sufriendo porque sus hijos están allá afuera. Y en esta hora yo me levanto como profetisa de Dios y yo profeso en esta hora de que tú y tu casa le servirán a Jehová. Que Dios te ayude en esta hora a cuidar la presencia de Dios y esta profecía será cumplida. Y ese hijo, esa hija que está allá afuera, ese hijo que está
los 8 hijos de Obed-Edom le servían al Señor como levita. Y yo he profetizado que si tú cuidas la presencia del Señor, tú y tu casa, tus hijos, tu esposo y toda tu familia tendrán que doblar sus rodillas ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y que tú no verás acá trabajándole al Señor. No tires la toalla, cuida la presencia de Dios, mantén la presencia de Dios allí, la cobertura de Dios, porque tú y tu casa verán la gloria del Todopoderoso. Y dice, porque Dios, ¿qué dice? Porque Dios había bendecido a Yaricel, a Mariam, porque Dios había bendecido a Belki, porque Dios había bendecido a Obed-Edom, por cuidar la presencia de Dios. Toda su familia, su casa, eran levitas, porteros, y le servían a Jehová. Y mire, seguimos leyendo, y dice, también de Semaías su hijo ahora dice, nacieron, ¿quiénes nacieron? Hijos que fueron ¿qué? Señores sobre la casa de sus padres. O sea que Dios no se queda allí nada más, sino que ahora bendice a sus nietos. Gloria a Dios, no solamente vendrán a servir tus hijos, sino que tus nietos estarán acá. Tus nietos le servirán a Jehová. Dice que 3 generaciones, ¿no? 3 generaciones. Dios mío, qué cosa tan maravillosa. Yo lo recibo para mí porque cómo cuido la presencia de Dios, yo. Y no crea que yo soy perfecta, yo me equivoco. Pero David, me considero como David. David se equivocaba, pero reconocía sus errores. Y en las ofrendas quiero leer una palabra sobre él. Pero vamos a seguir acá con Obed-Edom. Y dice, también Semaías su hijo, nacieron hijos que fueron señores sobre la casa de sus padres. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Léalo. Porque eran varones, hombres de valor, mi amor. Eran hombres valerosos. ¿Y qué más? Y esforzados. Así serán tus hijos, tus nietos, tus bisnietos y tus tataranietos. Si como Obed-Edom fueron 3 generaciones, yo declaro que contigo de ahora en adelante todas las generaciones tuyas le servirán al Dios Todopoderoso. No hay quien pueda interrumpir esta palabra mientras tú cuides la presencia de Jehová. Y dice, los hijos de Semaías, Omni, Rafael, Obed, Elzabad y sus hermanos. Y dice también, hombres esforzados. Asimismo, Eliud y Samacaías. Todos estos, ¿qué dice? De los hijos de Obed-Edom. Ellos con sus hijos y sus hermanos. Ahora, ¿qué dice? ¿Qué dice? Hombre, dígalo, que eso es para su generación. Declárelo, hombres robustos y fuertes para el servicio de Dios. ¿Y cuántos eran? 62 de Obed-Edom. No fueron solo los 8. Allí entraron sus hijos, sus nietos, su generación. Y dice acá, 62 de los de Obed-Edom. Yo declaro millares de tu generación, en el nombre de Jesús, de mi generación. Y mira, dice el versículo 15. Qué tremendo esto. Mire, si usted a partir de hoy cuida la presencia de Dios, prepárese, ¿oyó? Para todo lo que va a venir para sus hijos y para su familia. Dice, y para Obed-Edom
sus hijos, Moraima, que están allá afuera. Para ti, Isidora, tu casa se convertirá en casa de levitas, en el nombre poderoso de Jesús. Y cierra tus ojos, aún tus hermanos, tu familia, por causa tuya. Tú y tu casa le servirán a Jehová. Los sacrificios que presentaban los levitas, uno era la adoración, y esos sacrificios tenían que cumplirse tal cual como lo decía nuestro Dios, no a la manera del hombre, sino a la manera de Dios. Sabes que Dios está buscando verdaderos adoradores, y lo viene hablando, ¿no? Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, que cumplan sus lineamientos. Y entre esos sacrificios uno era la adoración. Y si tú no sabes adorar a Dios, tú no cabes en el reino de los cielos. No puedes estar allá, porque en el reino de los cielos, ¿qué vamos a hacer? Es adorar a Dios. Y cómo hay tantas personas que no valoran la presencia de Jehová, y están en adoración y están pensando en otra cosa, y están pendientes de otras cosas. Dios está buscando verdaderos adoradores, y una manera de adorar, pastoras, una manera de adorar, pueblo de Dios, es hacer las cosas como al Padre le agrada. Ya Dios no quiere que tú sigas caminando bajo tu propia prudencia, a tu manera. Comienza a adorar al Padre a la manera de Él, como a Él le agrada. Ya hoy no tenemos el arca acá, porque la muerte de Jesús, por la muerte de Jesús, se rasgó el velo de arriba a abajo, y hoy, para la gloria de Dios, tenemos libertad para entrar a su presencia. Y está el Espíritu Santo, que fue derramado aquel día de aquella fiesta que se celebraba en Pentecostés. Y hoy la presencia de Dios se derramó en esa oportunidad. Y hoy la presencia de Dios se mueve. El Espíritu de Jehová se mueve en este lugar, se mueve sobre ti. Busca adorar a Dios, adorar, cuidar su presencia a la manera de Él. Recuerda que el sacerdote Aarón tenía sus hijos también, si lo recuerdas. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con los hijos de él? Ellos buscaron un fuego extraño para Dios. Fuego que Dios no había demandado, que Dios no había pedido. No cuidaron la presencia de Dios, no lo hicieron como Dios lo demandaba, como Dios lo pedía. ¿Y qué pasó? Murieron. No permitas que tú mueras en el intento. No busques fuegos extraños. No busques hacer las cosas a tu manera. Puedes hacer mil buenas y venir, congregarte, servirle a Dios. Pero si vas y haces cosas, haces una cosa a tu manera, puede traer consecuencias para ti y para toda tu casa. Yo quiero leerte ya para finalizar 2 salmos que me regaló mi padre, y yo te los quiero regalar. Y esa alabanza me gustaría, salmista y ángel, que tú le digas a ellos quién la canta, que ellos la busquen. Yo quiero regalársela con nombre y todo, para que ellos la tengan y la coloquen y la declaren. Dios de generaciones de David Escarpeta. Dios de generaciones de David Escarpeta. Y colócala allí en tu carro, cuando tú vayas, Pastor Antonio, Pastora Yanisel. Colócala tu mamá, papá, tú que tu esposo no ha llegado, tu hermano, que estás luchando por tu familia, y declárala. Declara
también coopera. Los domingos, apártate para Dios. Ven a este lugar, que es un gran refrigerio para tu cuerpo. Cuántas cosas enfrentamos allá, de lunes a sábado. Cuántas cosas te toca enfrentar en el mundo, pero tú vienes a este lugar y es un gran refrigerio para tu cuerpo, para poder enfrentar tantos ataques allá afuera. A mi esposo le pasaba algo el día de ayer y él me llamó y me dijo: mi amor, yo le doy gracias a Dios porque la presencia de Dios está en mí. Porque si la presencia de Dios no estuviera en mí, yo estuviera en el mundo, yo no sé qué hubiera hecho. Qué importante es que la presencia de Dios esté en nosotros, porque nos evita tantas cosas. Y como la presencia de Dios no está en muchas personas allá, por eso es que tantos matan, por eso es que tantos hombres golpean a sus mujeres, por eso es que se matan unos con otros, porque falta la presencia de Dios. Entonces, cuando tú vienes a los atrios del Señor, a la casa de Dios, cuando tú vienes a su presencia, tú te llenas de ella y te refuerzas para salir a batallar allá afuera y a enfrentar cada desafío allá afuera, y te conviertes como los hijos de Obed-Edom, valerosos, fuertes, vigorosos. Pero para tú ser fuerte, valeroso y vigoroso, tienes que estar en la presencia de Dios, y sin duda lo vas a lograr. Y el último salmo que quiero regalarte ya para despedir es el Salmo 16. El Salmo 16, verso 11, dice así: me mostrarás, escucha, me mostrarás, decía el salmista, me mostrarás, decía el salmista David, la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra, y dice, para siempre. Y el salmista David decía: me mostrarás la senda de la vida. Se lo mostró cuando llevó el arca de la manera que no debía llevarla, porque él estaba en su presencia. Y aún con sus fallas y errores, Dios le mostraba la senda de la vida. Cuando tú estás en la presencia de Dios, Dios te muestra. Dios te va a mostrar, pastor. Dios te va a mostrar, varón, por dónde tienes que caminar. Pero hay un detalle que no puedo obviar y no me puedo ir sin decírtelo. Porque sabes que ayer Dios te muestra la senda de la vida. Lo que sucede es que tú escoges tu propio camino. Y como tú escoges tu propio camino, Joel, entonces allí haces a tu manera, Jenny, y entonces viene la destrucción. Allí es donde vienen los problemas, allí es donde viene el caos a nuestras vidas. Dios no quiere que haya caos, Dios no quiere que haya destrucción, Dios quiere cambiar tu destrucción por bendición. Pero tienes que dejarte guiar por Él. Si Dios te dice, no hagas esto, y le hablo a los hombres, cuando tu esposa te diga, mira esto, ten cuidado, enseguida, Luis, tú tienes que prender la alerta, porque por eso Dios te la colocó. Es tu ayuda idónea. Dios me colocó al lado de mi esposo para ayudarlo, para cuidarlo, porque los hombres andan apurados todo el tiempo a la ligera por tantas cosas que vienen. Pero la mujer es más cuidadosa, mira todo, observa todo, detalla todo, se da cuenta. Dios se muestra. No quiero decir con esto que Dios no le muestre a los hombres. Dios le muestra tantas cosas a mi esposo y también me ayuda, me habla, me orienta, me guía. Pero si tú tienes una mujer a tu lado y esa mujer te dice, mira, ten cuidado con esto, prende la alerta.
y observa, mira bien, porque algo te quiere mostrar Dios. Y cuando ya tú hayas salido de esa situación que te ayudó tu esposo, cuídate, como se lo digo a mi esposo, cuídate de no caer nuevamente, porque los seres humanos, y lamentablemente se lo repito, no sabemos esperar, nos desesperamos. Es necesario buscar confirmación. Diga, tengo que buscar confirmación. Y no solo eso, tengo que buscar reconfirmación. Y tengo que buscar